noches, amigos. Bienvenidos a esta mesa donde se hablan temas paranormales y otras cosas. A mi derecha, Nelly. A mi diestra, Nelly. Y a mi siniestra, el Irra. Este es un programa donde nada puede malir sal. Es lo primero que sale mal, ¿te acuerdas de eso? Un chistecillo. Buenas noches, ¿cómo están, amigos? ¿Cuánto tiempo no verlos? ¿Ya les extrañaba? ¿Sí volvieron a grabar? Oye, ¿hace cuánto tiempo que grabamos el programa pasado? Sí, se nos hizo tarde y llovía hasta... Y la otra es, qué coincidencia que traemos la misma ropa. Parece que nos pusimos de acuerdo. Curioso es que es el uniforme de los viernes. Es correcto. Bueno, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está bastante interesante y que a lo mejor mucha gente se va a sentir identificada porque en aquella situación que les haya tocado van a recordar la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han sentido una presencia que es visible solo en el rabillo del ojo? El rabillo es esta cosa de acá. Como una sombra que observa a través de ese lugar. O se han despertado paralizados y vieron algo en su habitación, algo oscuro y sin rasgos. Hoy hablaremos de esas figuras. ¿Serán seres de otro plano o solo serán traducciones del cerebro humano? Esta es la gente de las sombras. Chan, chan, chan. Adelante. ¿Esta vez hiciste la tarea o...? No, sí. Excelente. Puse a la secretaria a hacer la tarea. Perfecto. Imagínense estar despiertos, pero paralizados, como cuando dicen que se te sube el muerto. No pueden mover ni un músculo, tu respiración es un susurro, y en la penumbra percibes una figura sin rasgos, alta, quizás con un sombrero que parece estar sobre ti, pero esa imagen es el famoso Hatman, la cual circula desde relatos en foros hasta documentados. Las descripciones son sorprendentemente similares en distintos lugares del mundo. La memoria colectiva puede estar jugando en contra o ser un evento real. Las sombras aparecen en muchas tradiciones. En el mundo árabe están los jinn, seres invisibles capaces de tomar forma. En la mitología nativa americana hay relatos sobre sombras que siguen o acechan. En Europa aparecen antiguas leyendas de sombras y espectros. Estos nos dicen algo importante: la experiencia de una figura oscura enraizada culturalmente y se interpreta según marcos religiosos y sociales. ¿Okay? Yo recuerdo que en uno de los episodios pasados hiciste un... perdón. Nada más quieres salir tú. Sí, es mi programa, es mi micrófono. En otro episodio nos platicaste una historia similar, ¿no? Comentábamos ahí de que una vez que estábamos echando cheve, bien frías, por cierto, ahorita, estábamos en un porche, era de madrugada y vimos a una sombra, bueno, pues era una persona, vaya, no fue tal como una sombra, que estaba merodeando por la zona, pero no inspiraba desconfianza ni nada, simple y sencillamente era una persona que pues X. Así quedó, así lo dejamos. Y al día siguiente nos dan la noticia de que uno de los vecinos de por ahí había fallecido. Entonces, pues ya empiezas a jugar un poquito con la mente, te empiezas a imaginar cosas y pues imaginas que es alguien a lo mejor que andaba ahí buscando a alguien o no sé, o sea. Vaya, así quedó ese tema, ya no le movimos más, pero pues nos recordó hace poquito de eso. Y ahorita que mencionabas esto, hace tiempo... Hace como unos 40 años más o menos, cuando nació mi hermana mayor, mi mamá nos platicaba de que vivía en la colonia de Chapultepec, rentaban en una casa. Y dice que ella de soltera veía mucho a un niño, que como un monaguillo, con su pelito de hongo, dice que muy blanco, con su trajecito, pero lo veía de reojo nada más. Cuando quería fijar la vista, pues ya no lo podía captar. Y así quedó, lo veía varias veces estando en la casa, pero dice que no le inspiraba tampoco miedo ni nada, simple y sencillamente lo veía y como que X. Pasa el tiempo, se casa, tienen a mi hermana la mayor, ya de bebé, y lo empieza a ver otra vez. Pero, ¿en la misma casa? Y ya se habían cambiado de ubicación, pero dice que cada vez que lo veía,
pues iba a checar al bebé prácticamente porque pues le generaba desconfianza y siempre estaba en una situación de algún posible peligro, de que estaba por caerse de la cama o estaba por arriba de un mueble, o sea, siempre que lo veía iba a revisar al bebé y siempre había un peligro, por así decirlo. Entonces platica, que lo empieza a platicar así con los conocidos y todo y de repente pues ya se desapareció, como que lo empezó a divulgar mucho y pues ya se desapareció, pero sí lo menciona y se acuerda mucho porque dice, siempre que veía al niño, pues era algún peligro que había hacia el bebé y todo. Entonces, pues es un tema que me parece muy interesante, que yo creo que sí es muy real. No sé si aquí a Nelly le ha pasado alguna situación o alguien que le haya comentado algo y relacionado al tema. No lo sé, no estoy segura. Pero me acuerdo mucho que cuando trabajaba en el video, que fue como en el 2004 o algo así, trabajaba en un videoclub y pues normalmente me regresaba así en camión o caminando, dependiendo. Entonces esa vez regresábamos, o sea, ya venía de regreso a mi casa y alguien iba conmigo, la verdad no me acuerdo si iba Judith y alguien más o no sé. Pero recuerdo que estábamos así como que para esperar el camión y yo vi algo, o sea, como si fuera por si aquí está la parada del camión y hay una puerta hacia la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, o sea, fue una sensación bien rara porque fue como que si viera algo, volteé, no había nada, pero yo empecé a llorar, o sea, era como un sentimiento que me dio bien extraño, estaba yo llore y llore de que los que iban conmigo era de que, ¿qué te pasa? O sea, así de ¿no? la nada, o sea, ibas bien y de repente de que, caray. De la nada, entonces yo estaba tan, o sea, me sentía como muy mal, o sea, sí me acuerdo de ese sentimiento que era como muy, ¿cómo podría decir? Como angustia, una angustia. Sí, como angustia y como sufrimiento, no sé, o sea, estaba yo llore sufriendo. Y me acuerdo que era como que pues me tuvieron casi que cargar para llevarme a mi casa porque ya no podía, o sea, Entonces, estaba sí. yo llorando y yo no supe qué, o sea, la verdad es que no vi nada tal cual. Pero sí me acuerdo que fue como que algo donde volteé y empecé de repente a llorar. Bien, bien extraño. Entonces no sé si sea algo como lo que mencionas de eso de personaje sombra o algo así lo mencionaste de personaje. Sí, ¿verdad? De que ay, no. Estaba en la oscuridad. Porque estaba en la oscuridad. Antes de continuar con esto, ¿me puedes? Ok, mira. Aquí. Bueno, acá quiero que me pongas un arco iris. En la mano. No más, a ver si es cierto que ya estás dominando más este rollo. Arco iris. Adelante, sí. prosigamos. Oye, yo, por porque favor. lo dije personaje sombra. Pero no, la verdad sí sentí muy extraño. Yo creo que, o sea, si comparo, me acuerdo mucho cuando vi la película de Ladrona de Libros. No sé si la han visto, pero habla de la muerte. Okay. Entonces, me acuerdo mucho que al terminar esa película, lloré y sentí que fue así, o sea, como que con ese sentimiento de que no manches, o sea, pues no sé si sería tal cual sufrimiento, pero sí sentía mucha angustia y estaba llore y me acordé de esa vez que salí del videoclub de trabajar y que también lloré de esa manera y de que o sea, pero no entendí, no era había una alguna explicación. De que traías o sea, así de algo muy acumulado, no, o sea, no. fue de repente, sí. Sí, fue de repente, porque Órale. te digo, bueno, que la película sí recuerdo, fue por la película, o sea, tal Sí, cual. Pero la estaba viendo y era como que, ¿por qué lloras? O sea, y yo no sé, es que pues al final habla de la muerte y muchas cosas que en mi vida han pasado que es como relación con la muerte, entonces yo decía, bueno, tiene sentido en este momento, ¿no? Pero y en aquel entonces, ¿por qué? O sea, fue muy raro y como que al momento de ver y no sé, ni siquiera sé qué fue, pero sí fue bien extraño y... Pero tú sientes que algo lo provocó. Sí. Algo que estaba Sí, ahí. porque yo no estaba así, yo venía bien, terminando de trabajar, de que ¿qué sigue? Vamos a cenar o algo. Y te dio un bajón. ¿Te acuerdas que te comentaba en las historias que contábamos al principio cuando nos Sí, de la Llorona. de la Llorona, que también era un sonido que se escuchaba? Le decía a ellos que se me figuró, para mí es la Llorona, se escuchaba un grito de lamento, Okay. pero no el de ay mis hijos, se escuchaba como cuando estás cuando maltratan así a una persona que gritan de desesperación, de dolor, o sea, bien raro. Y en ese momento donde empecé a sentir, me dio un bajón, una depresión en ese momento y también me empecé a llorar. O sea, de estar bien a de repente sentirte lo peor del mundo, llorar y todo. Y les comentaba que de repente se cae ese sonido y pues como si nada, o sea, fue nada más ese momento
A lo mejor Muy sí extraño. tuvo que ver con alguna energía, algo, No sé. una sombra voladora, ¿cómo era lo que? Batman. ¿Un Batman? El personaje sombra. ¿El personaje sombra? No, pero de verdad estuvo bien raro. O sea, de lo que me acuerdo es eso porque hasta yo me sentía muy mal. Entonces sí, se me hizo raro. Pero mal o sea, de desahogarte o mal de que te sentías Sí, así o sea, de como que... angustiada, como Ok. con tristeza, pero feo. Ok. O sea, no sé, nunca me había sentido así. Ok. Está raro. Yo sí había escuchado así situaciones de entidades que te hacen cambiar las emociones. Como que te absorben, ¿no? Como La que felicidad. detonan una Los emoción. trolls. Como que te influyen a detonar. De hecho, uno de los temas que últimamente he escuchado es que la gente que sufre un tipo de posesión o que hay un ente, una entidad que quiere absorber o meterse, Ajá. lo que hace es que empieza a hacer que tu cabeza, tu mente, tus pensamientos se inclinen a tendencias de ese estilo, o sea, Depresión, de ansiedad, angustia, angustia, depresión, ok. como para poder hacer o tener una influencia espiritual sobre ti. Pero bueno, ese sí es tema interesante, ¿eh? Está muy interesante. ¿Qué más tenemos? Lalo? Volviendo al tema de los señores, en los últimos 20 años, la figura del hombre con gorra, el Hatman, y el término Shadow People se volvieron comunes en el Internet y radio nocturno. Los relatos comparten rasgos, figuras sin detalle, apariciones periféricas, sensación de ser observado. Algunos autores paranormales defienden la hipótesis interdimensional de seres que coexisten en planos paralelos y ocasionalmente se filtran a nuestros sentidos. La explicación relativa, respaldada por la neurociencia, es que muchas de las experiencias emergen durante estados liminales entre el sueño y la vigilia o bajo influencia de sustancias. También hay correlaciones con estrés, privación de sueño y condiciones neurológicas. Y es ahí el tema donde yo les digo, o sea, cuando quieren que se determine si el tema es la situación realmente es paranormal, o es una situación psicológica, usualmente siempre es un tema multidisciplinario que va por etapas. Entonces, ya cuando llega el punto que dice la ciencia, yo ya vi todo lo que necesitaba ver y sigue sin haber una explicación, después del intento 10, ya empiezas a pensar en otro tipo de cosas. Ahora, este tema que habla acerca de un estado de sueño que le llaman liminal, que es entre el sueño y la vigilia, Ajá. dicen que el cerebro está en un momento en que puede captar cosas. Ok. Y el sueño, cuando sueñas cosas, tu mente de alguna forma se conecta con otro plano, otro universo, donde hay una alternativa tuya y sueñas lo que esa persona está viviendo. ¿Sí me explico? Fíjate O sea, que- mi otra yo. Sí, se puede imagínense decir. eso. Ahorita la visualización del universo está yendo a tal grado que conforme vas llegando los telescopios y le dicen los telescopios más lejos, se dan cuenta que pareciera que esto es como una burbuja. ¿Qué hay más allá de la burbuja? La teoría dice que hay otra burbuja que asemeja las condiciones de estas, donde existen personas similares y viajan en la misma dimensión, que es el tiempo de forma continua ambas. Así como para explicarlo más fácil o entenderlo es como lo que hacen los superhéroes de los multiversos. De las tierras infinitas. Ah, así es. Ajá, exactamente. Entonces, lo que tú sueñas es lo que vive otra persona en otro universo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, por ahí estuve leyendo un libro y estuve informándome, estuve platicando con un psicólogo donde mencionaba lo de los planos que comentas ahorita, que hay varios planos y que de repente entramos en un estado de sueño, se puede decir, inconsciente, donde se empiezan a mezclar, o sea, te empiezas a mezclar con tu otro yo de alguna otra parte y empiezas a ver visiones. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente dices, esto ya lo viví, ya me pasó, que le dicen los mentados de Yabu. El déjà vu. Ah, el déjà vu. Quiere decir que pues en realidad ya lo viviste, pero pues en otro plano, en otra dimensión. O sea, vaya, está bien interesante el tema ese. Digo, está un poquito más fuera de lo paranormal, pero estaría bien también hablar un poco de sí. ¿Cómo esa no? interpretación. Sí, de hecho, a mí sí han ocurrido cosas con ese tema de la gente de sombras, porque tengo algunas historias bien, o sea, mías. Una ocasión estaba estudiando en el que era mi cuarto, un cuarto pequeño allá donde está, allá lejos del estudio. En el lado A. En el ala. En el ala. Y en esa parte, antes de ser el taller que es hoy, yo me acuerdo que estaba haciendo la tarea y el escritorio hacía que yo viera hacia la ventana. Okay. Entonces, como estaba viendo hacia la ventana, está la pared de la ventana y la luz hacía que, pues,
pues te encandilar un poco, o sea, precisamente para ver la luz de la ventana y escribir y aprovechar, bla, bla, bla. Pero en esta ocasión yo recuerdo que eran como las 9 de la noche, 8 de la noche. Y Ya estaba oscuro. estaba empezando a oscurecer, Parpadear. yo creo que eran las 8, pero en verano, cuando todavía hay luz a esas horas. Y me acuerdo que hacía calor, entonces estaba haciendo la tarea. Yo sabía que estaba solo porque pues, llegué y no había nadie. Entonces, hacia atrás, siento que hay alguien parado. Y mi pensamiento fue, pues llegó mi mamá. Pero que no era nadie, o sea, no había entrado nadie. No había Yo nadie. estaba adentro con el candado, no se escuchó la puerta. Entonces, en lo que veo que se va para allá, yo volteo. Ya tarde, va. Muy heavy eso. Y en una ¿Por qué no volteaste ocasión, antes? en una ocasión, por ejemplo. Pero tiempo, o sea, de reojo viste algo. Sí, o sea, todo es una mezcla. Sí, porque cuando aquí. enfocas se te pierde. Sí, no es una mezcla de que cuando alguien está atrás de ti, tú lo sientes. Sientes la presencia. Hay alguien atrás. O viene por acá. O cuando tú ves a alguien y sabes que esa persona te vio y algo te dice que está pensando de ti. O sea, por cómo te ve o la cara que hace. Entonces, esa fue la sensación. O sea, yo sentía aquí y con la ramalía lo probé. En otra ocasión, yo trabajo en una empresa. Esa empresa tenía unas líneas grandes de producción de transformación de grafito. Okay. Y por la parte de atrás de esos hornos, esa área de horneo, era el exterior. O sea, tú ya estabas tocando prácticamente el monte. O sea, el monte de la barda de la planta estaba como todavía a 100 metros más para allá. Entonces se mezclaban las hierbas de afuera del terreno con las que estaban adentro. Y a mí cuando me tocaba hacer el turno de noche, lo que pasaba era que yo daba vuelta justamente por ahí. Ujú. Y por la ramadilla del ojo veía a gente como si estuviera en una fiesta, como si fuera gente vestida de 1700. Ah, caray. Así, o sea, Entre la hierba. ¿Eh? O sea, Entre la hierba y los árboles Qué curioso. yo Como que a lo escuchaba eso. mejor, pues, digo, sí, o sea, volvemos a lo mismo de los cruces de las líneas que a lo mejor. Algo había, algo hubo o algo se impregnó de una energía de esa gente, ¿verdad? Entonces ahí el tema fue ese que yo vi justamente gente a través del ojo y cuando eso pasa empiezan a pasar cosas más raras. Pero bueno, dice, la parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, que es la fase del ERM, en la que inmoviliza el cuerpo durante el sueño y se supone que con la vigilia el cuerpo sigue paralizado mientras la mente genera imágenes intensas y sensoriales. Muchos relatos de sombras coinciden con la parálisis de sueño. También hay dos químicos, los anticolinérgicos, como la diphenhidramina, en dosis altas o en plantas como la datura, pueden producir visiones o figuras sombrías, y esto es lo cual explica el Hartman. Se asocia con episodios de abuso o sobredosis. Ahorita que mencionas eso, digo, me imagino que sí les ha pasado, de esas que dicen que se te sube el muerto. Pero de todas las veces, ¿sí te ha pasado? No. ¿Nunca te ha pasado? No, que recuerdo. Bueno, yo te No. pregunto, me imagino que a ti sí te ha pasado. Varias veces. ¿Cuál es la vez que más que digas tú de que, güey, esta fue la peor? Pero es como que te despiertas y no te puedes mover. Sí, de esas veces que ¿Es eso? sí. Es que la ciencia te dice que tu cuerpo, tu mente se prendió, pero tu cuerpo no. Entonces, como que tu cuerpo va desfasado con el requerimiento. No sincronizas. Entonces Sí. hay una explicación. Sí, o sea, hasta ahorita existe Esa esa explicación, pero hay gente que teniendo pleno uso de la sensación de su cuerpo, porque cuando tienes ese efecto no sientes nada, o sea, simplemente no puedes Dije mover. decir una estupidez, pero mejor me callo. ¿Por qué? ¿Por qué no van a funar después? Censurado. No, estamos empezando. No, pero ¿cuál ha sido la peor? Porque así me quedo con eso. La peor experiencia que has tenido así. Que Mira. se me subió el muerto. Les voy a explicar que la Ok. última vez que yo sentí que se me subió el muerto fue el viernes pasado. Tenía mucho que no se me había subido el muerto y últimamente pues, me ha tocado ciertas situaciones así. Para esa noche, en algún momento de la madrugada, yo me levanté con la intención me dormí en la sala, en un sillón, ni me acuerdo dónde estaba, y me dije, voy a ir a la cama. Pero en ese momento, cuando estaba tratando de pensar eso, hubo una situación en donde yo sentí que no me podía mover, entre que no me quería mover y no me podía mover. Y sentí una presencia dentro del lugar del área, o sea, una presencia ahí. Sí. Y me dio como por querer gruñir.
O sea, uy, pero no sabía si era gruñir del esfuerzo o gruñir como tratar de decirle groserías, maldiciones, o qué estás haciendo aquí, porque yo sentía una presencia ahí. O sea, fueron dos cosas, fue la apnea del sueño, sueño del muerto, y también fue sentir esa presencia que me alteraba, que me enojaba. No sé qué era, la verdad, sí estuvo heavy. Fíjate que a mí me estuvo pasando muy seguido, no sé a qué se deba, si sea cansancio o debe de haber algún motivo. Me estuvo pasando muy seguido, pero yo sentía como que no podía respirar, entonces empezaba de que a pensar, contrólate, respira. Pero desde la peor que me pasó, algo similar a lo tuyo, estaba acostado, de repente pues me desperté y pues el cuerpo no se movía y por más que querías moverte, pues se siente bien gacho que no te puedes mover. Sentí que alguien se sentó en la cama. Y que me estaba observando, pero, o sea, literal, cuando estás así en la cama que sientes que se hunde el colchón y todo, se sentí bien gacho. Y, o sea, yo veía, no podía moverme, pero veía que había alguien ahí parado. Se sienta, se levanta y luego veo como que se me acerca así, pero le vi una cara fea, como, digo, no conozco los demonios, ¿verdad? Pero una cara fea o sea, mal pedo que sí me da miedo. Entonces ya empecé como que pues quería levantarme pues, para empujarlo o hacer algo y no podía y de repente se fue. Ya me tranquilicé más y ya de repente como que recuperas el movimiento y ya abrí los ojos y todo y pues no había nada. ¿Cuándo fue eso? Eso me pasó hace como unos 2-3 meses, Poquito, más o menos. Sí. Esa ha sido, digo, me ha pasado muchas veces, pero esa ha sido la peor. La o sea, peor. el sentimiento que sentí, o sea, el sentimiento que sentí. El sentimiento que, sí, o sea, lo que pasó fue muy fuerte y sí me asustó, la verdad, sí sentí muy gacho. No. O sea, para tenerlo tan vívido, está... No, y es que, digo, estaba acostado y sentí donde se hundió el pinche colchón y, ay, güey, o sea, aquí hay alguien, pero pues bueno, ya me desperté y pues no había nadie. Ahora, pudo haber sido un sueño, pudo haber sido que como dicen, se puso el muerto una parálisis, ¿Eso pero... de los sueños astrales es algo diferente o que Sí, o no tiene relación? Sí, no, los viajes astrales. Bueno, es... ¿Me entendiste, güey? Era algo de astral. Con los monos de sombra, ¿qué no? Bien chingón. Me dijeron Los superhéroes que ensombrados. participara, yo no sé. No, es... El viaje astral se supone que es cuando tu alma o si tu entidad espiritual se separa de tu cuerpo. Pero tú estás consciente de eso, o sea, tú ves... O sea, es diferente, pues. a lo que estás Cuando mencionando. tomas, ¿cómo se dice? Ayahuasca. Creo que dicen que es el efecto que tiene. Nunca he... Sí. Pero bueno, siguiendo con el tema, Adelante. dice que ¿Qué? en estudios sobre parálisis del sueño muestran que quienes la sufren con frecuencia también reportan mayor ansiedad, estrés postraumático o historial de privación del sueño. Investigadores como Balan Hall han propuesto modelos neurológicos sobre que el cerebro genera presencias y figuras sin rasgos durante estos episodios. Es decir, tú entras en un momento de estrés o una situación emocional fuerte y eso sucede. O sea, se puede decir que sí hay algo que lo genere, por así decirlo. Como que Un motivo. hay una justificación creíble. La coherencia de relatos en foros no implica necesariamente un agente exterior. La cultura moldea la forma en que experimentamos y relatamos estas visiones. Si alguien tiene estos episodios, se recomienda 1. Revisar el sueño y salud, evaluar patrones de sueño, posibles apneas, insomnio o privación del sueño. Terapias como CBT pueden ayudar. 2. Evitar sustancias que alteren el sueño y provocan alucinaciones. Esa que era el 2. El 3. Evaluar médica y psiquiátricamente. Y 4. Técnicas de manejo in situ, o sea, que cuando tengas esta situación, trates de respirar suave, mover suave los ojos, relajarte. Tranquilizarte. Ajá. Al final de todo esto, yo concluyo en este relato que si son visitantes de otra dimensión o relatos de nuestro cerebro, el cual fabrica en estados extremos, probablemente hay dos cosas en distintos casos. Es decir, puede ser una o puede ser otra. Si tú viviste algo así, cuéntanos en los comentarios. Comenten. Y dale like, corazón de dale Peña Nieto. Dale like. ¿Cómo ven? Pues, Conclusiones de ustedes. está chido ese tema, fíjate. Pero se me hace raro aquí que Nelly no haya tenido esa experiencia. A lo mejor sí la has tenido, ¿no? Pero
De que se me suba el muerto. Sí, o sea, dices, que la no. parálisis así, O neta. también lo bloqueé. No, lo que No, o sea, que yo recuerde, no. No me ha pasado eso de que me quedé paralizada. Y ahorita lo último que decías, las recomendaciones que son tranquilizarte, respirar. Fíjate que sí aplica porque las veces que me ha pasado o que te pasa, sientes la desesperación de que te quieres mover y no puedes. Entonces, ¿qué haces? Pues ahorita se me va a pasar, te pones a respirar tranquilo, te tranquilizas y Pero ¿y lo pues que pasa más ves? rápido. Es que normalmente no ves nada. O sea, esa fue una ocasión que me pasó, por eso es Ok. la que más tengo grabada. Pero normalmente, pues simple y sencillamente te quieres mover y no puedes, Ok. pero no ves nada. O sea, ahí eran las situaciones que entras en pánico porque... Te asustas de que no te puedes mover, ajá. Sí. Pero te digo, nada más esa sola vez me pasó que sí vi a alguien, Pero era algo... pero ya no sé si Sí, fue más entre esto- un sueño o sea, no sé, pero sí estuvo Estuvo bien, muy bien fuerte. gacho, o sea, Qué intenso. Qué estuvo bárbaro. heavy. ¿Alguna, Bueno. ¿Alguna conclusión? Nelly. No tengo comentarios. De los personajes sombra. De Batman y sus amigos. Bueno, de sus amigos, los que Qué bailan en la botana. hierba, ¿o cómo era? Los que bailan la hierba. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí esta noche de Relatos Paranormales. Gracias por escuchar el episodio de La Gente Sombra en Siguiendo la Sombra. No se Muchas olviden gracias. de escucharnos mientras están trabajando. Lo Haciendo reitero. popó. Escúchenos, apóyenos y ahí nos estamos viendo. Dejen Si sus quieren que historias regrese Nelly, en los comentarios. den like. Sí, 5 den- likes para que regrese. 10 likes, 10 likes. Para Ahora que pues es regrese. difícil. ¡Ay, nunca va a volver! Muchas gracias, amigos. Bye. Gracias. Vemos. ¿Es en serio? Uno. ¡Qué miedo! Ay, no. ¿También ¿Me ustedes? escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cómo Sí. ya empezaste en serio? Ya está grabando. De hecho, nunca cortó de ahí. Nunca se ha cortado, nunca dicho, se ha grabado. Todo. El tema de las brujas está bien interesante porque así se les asignó el nombre de brujas a las personas que hacían ese tipo de rituales. ¿Y saben por qué decían que volaban sobre escobas? Pues resulta que cuando era la época de cosecha había una diversión general que hacía la gente de esos lugares en aquel entonces. Lo que hacían es que simulaban montar caballos Ok. en escobas o palos y corrían entre la cosecha como si estuvieran galopando y brincaban para enseñarles a las plantas que tanto querían crecer. Mira, vas a crecer así y saltaban. O sea, era una creencia de esa gente. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¡Ay, vuelan con las escobas! Y bueno, pues ya el desafortunado tema de cómo se gestionó la espiritualidad en los siglos pasados. ¡Ay! Me pones raro. Dile arcoíris. Sí, me lo vas a poner, güey. ¿Eh? Me vas a poner el arcoíris aquí. A ver mi sueño, güey, verme. Ahorita lo menciono, güey. Siempre le pongo retos. Te lo voy a mencionar. Está bien. Oye, si te ponen las cosas. Sí, la vez pasada le puse un pollo. De que tú ponlo aquí, de que lo sé. Sí. Bueno, 3. Edita el otro y. No, la mamá dice, ¿se acuerdan del video Como pasado? el episodio pasado. Ah. Como el episodio de la semana pasada. Es que no tenía nada que ver con el tema de ahorita, güey. Por eso te digo de que, pues, al igual y quítalo. Pero bueno. No, sí, pues ya. Pero esta vez no te la cubres porque es serio. Como que sí me reí. Las barras. Los raperos dicen que tiran barras cuando dicen cosas, pero no dicen- Por ejemplo, decirte de que tú estás escribiendo con la pluma, pero el pájaro también tiene pluma. O sea, relacionar como que cosas así que sin sentido, güey, no tiene sentido. Pero estos Como la vida. días, estos días de que Como los impuestos, no tiene sentido. ¿Ya? Esto lo debemos de grabar, güey, esto. ¿Ya se está grabando? Ok. Van a hacer los Buenas bloopers. noches. Los demás que va a haber en este episodio. Oye, ¿sabes que tú eres joto? Me encanta. Ya está grabando. Sí, es un chorro. Como 5 veces. 3, 2, 1.